El 16 de septiembre de 1810 inició la guerra que culminó con la independencia de México y que originó que tuviéramos una nación libre y soberana. Pero antes de eso había habido varias conspiraciones cuyos protagonistas, algunos fueron encarcelados y otros asesinados. Pero solo una conspiración logró su objetivo. Y fue la de Querétaro, organizada por el corregidor don Miguel Domínguez y por su esposa doña Josefa Ortiz. También participaron los militares Ignacio Allende, Mariano Abasolo y Juan Aldama. El levantamiento estaba planeado para el 2 de octubre, pero la denuncia precipitó los acontecimientos. Al ser descubiertos, el capitán Ignacio Allende, que era el estratega militar, sugirió que no podían continuar con esos planes de guerra porque no estaban preparados. Sin embargo, el cura Hidalgo, que era un hombre sin formación militar y muy impulsivo, los convenció de que debían ir a la guerra a como diera lugar. Y para conocer más acerca de lo que sucedió la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre de 1810, convocamos a don Miguel Hidalgo y al capitán Ignacio Allende. Bienvenidos, señores. El tema que hoy nos ocupa, que es cuando ustedes se enteraron que la conspiración de Querétaro había sido descubierta. Platíquenos cómo se conocieron. Yo le cedo la palabra a Ignacio porque fue él quien me buscó. Muchas gracias, padre. Fue un buen amigo mío, Felipe González, quien compartía hacía mucho tiempo atrás los ideales de independencia y de libertad. Precisamente fue Felipe quien me sugirió el invitar a un sacerdote con prestigio, cuya investidura y autoridad disipara cualquier tipo de dudas. Yo ya había escuchado muy buenos comentarios acerca del padre Miguel Hidalgo y Costilla, por lo cual, junto con el capitán Aldama, decidimos ir a buscarlo. Llegamos a Dolores y casualmente lo encontramos en medio de una tertulia muy agradable y acompañado, bailando con una bella dama. Bueno, mientras no lo prohíba el derecho canónico, pues hay que aprovechar, ¿no? Usted iba a cuanta fiesta le invitaran, ¿verdad, padre? Sí, la verdad sí. Yo iba a las fiestas de los ricos y los pobres. Sin embargo, durante la guerra usted aplicó juicios bastante injustos. No tuvo clemencia con los españoles. No generalices, Martín. Yo nunca estuve en contra de los buenos españoles, que eran justos y honrados. Mi reclamo era para los malos españoles, aquellos que explotaban a los indios y que estaban saqueando las riquezas de nuestro país. Eso es cierto. Permítanme decir que el padre Hidalgo jamás atentó contra la vida o dignidad de los españoles nobles de corazón. Capitán, ¿qué pasó cuando usted y Aldama conocieron por primera vez a don Miguel? Bueno, pues definitivamente nos dimos cuenta el por qué le llamaban el Zorro. De entrada nos impresionó su porte y fortaleza. Sí, pero no era por marrullero, ¿eh? Más bien era por mi astucia en los juegos intelectuales. Así me bautizaron mis condiscípulos cuando estudiábamos en el seminario. Al vernos, de inmediato intuyó que teníamos algo importante que decirle. Se acercó a nosotros con copas de vino y dio por iniciada la conversación. Sí, yo percibí que algo importante se traían entre manos estos dos gallardos militares. Bueno, de inicio le externamos nuestra admiración y respeto por el compromiso que tenía para con los pobres, con su salud, con su educación, su sustento. Y también su cultura. En mi casa organizábamos montajes de obras de teatro, especialmente de Molière, y también hacíamos conciertos musicales. Muy a propósito, su parroquia y especialmente su casa eran conocidos como la Pequeña Francia. La Petite France. Pues por todo lo que sabíamos acerca del padre Hidalgo y dando por hecho que compartían nuestros ideales de libertad e independencia, me atreví a hablar abiertamente de nuestro movimiento subversivo. Aunque he de confesarles, padre, que al principio lo noté un tanto cauteloso. Bueno, es que podría haber sido una trampa. Hacía poco tiempo que querían llevarme a juicio, precisamente por mis reclamos de igualdad y libertad. Aún con este recelo inicial, el capitán Aldama decidió comentarle al padre Hidalgo sobre la junta independentista que se gestaba en San Miguel el Grande, donde por cierto también tomaba parte su hermano, el abogado Ignacio Aldama, y algunos otros militares. No era por desconfianza. Lo que pasa es que a mí el movimiento subversivo de Allende y sus seguidores
me parecía poco serio. Pero, ¿cómo? ¿Qué dice usted, padre? ¿Jamás nos dijo algo así? No sé, yo los veía a ustedes como soldaditos de plomo, muy acicalados, así listos para un desfile militar. Por favor, padre Hidalgo. Capitán Aldama y usted convencieron al padre Hidalgo de que se uniera a la causa libertaria. No fue nada fácil, he de decirlo. Conversamos con él por un buen rato, pero al final quedó convencido y fue tal su entusiasmo que incluso nos abrazó y nos ofreció hacer armas y cañones en sus talleres. A propósito, el origen de esos talleres es muy interesante. Platíquenos. Cuando el obispo Antonio de San Miguel me asignó la parroquia de Dolores, que había sido la parroquia de mi hermano Joaquín, se me asignaron 8,000 pesos anuales, dinero que yo invertí en plantaciones de gusano de seda y en talleres de alfarería, carpintería, curtiduría, herrería. Me propuse enseñar a los lugareños actividades que contribuyeran a elevar su nivel de vida, cosa que nadie había hecho antes, y que me ganó la antipatía de algunos ricos que no compartían para nada la idea de ayudar a los pobres. Lo bueno es que usted era un buen administrador. Tuve que aprender, porque me vi en la necesidad de manejar los negocios de la familia Hidalgo a la muerte de mi padre y a la muerte de mi hermano Manuel, quien era el administrador. Bueno, padre Hidalgo, usted tenía fama de ser muy buen hombre en negocios. Obviamente, cuando lo embargaron no hubo más nada que hacer. Sí, sí, por órdenes de Carlos IV, que se había aliado a Napoleón para atacar a Inglaterra, me embargaron como a muchos otros para financiar la guerra. Y eso aumentó su descontento. Me encresparon los abusos del gobierno español. Antes de saber que mi hermano Manuel perdió todas sus propiedades en la Ciudad de México, cosa que lo llevó a estados de locura. Mi cuñada tuvo que internarlo en un hospital psiquiátrico en donde moriría tiempo después. ¿Cómo no iba yo a enfurecer? ¿Cómo no iba yo a pensar en la independencia? Teníamos como rey a un tirano que se arrodillaba ante los franceses. Seguramente fueron momentos difíciles, pero determinantes. Volviendo al punto de cuando ustedes se conocieron, ¿no sería que usted aceptó aquella invitación un poco sin conocer los riesgos a los que se iba a enfrentar? ¿Cómo iba yo a aceptar una invitación a una rebelión sin conocer a estos señores? Yo sabía exactamente quiénes eran, especialmente el capitán Allende. Sabía que era el comandante de los Dragones de la Reina, un regimiento de caballería de élite acantonado en San Miguel, que provenía de una acaudalada familia española, que era viudo y que tenía un hijo natural con Antonio Herrera, y que también simpatizaba desde hacía mucho con la idea de la independencia. No se los he dicho ya, es el zorro. No deja de sorprendernos, padre Hidalgo, aunque yo quisiera saber si fue mi amigo Felipe González quien le proporcionó toda esa información. El mismo que le sugirió contactar a don Miguel. Así es. Creo que es momento de abordar el tema de lo que sucedió cuando la conjura de Querétaro fue descubierta. No se conoció así nada más. Nos delataron. Fuimos traicionados. Tiene usted razón, don Miguel. Traicionados. Y creo que todo esto se desencadena en el momento en que llega a la Nueva España el virrey Francisco Javier Venegas, los primeros días de septiembre de 1810. A su arribo a Veracruz, lo primero que le informaron fue acerca de nuestra conspiración y sin dilación alguna mandó a hacer una investigación. Las órdenes llegaron directamente a Querétaro y Guanajuato, en donde el intendente Juan Antonio Riaño ordenó al comandante militar de la plaza que investigara al cura Hidalgo. El intendente Riaño era su amigo. ¿Por qué sospechaba de usted? Precisamente por eso, sí, claro. Porque conocía mis ideas. Sí, nos juntábamos, platicábamos sobre los sucesos en España, etcétera. Hablábamos de teatro, de cultura. Él era un gran promotor de las artes. Bueno, siendo su gran amigo, eso no impidió que mandara un espía para investigarlo. Bueno, Martín, hay que tomar en cuenta que era el intendente y era su deber. Además, los rumores de independencia cada vez eran más fuertes. Y por otro lado, el cura Hidalgo, si me lo permite, no era muy discreto, que digamos. O sea, que me estás acusando de hablador, de indiscreto. ¿Cree que el señor cura Hidalgo pecaba de indiscreto, capitán? Bueno, Martín, Sí, seguramente te has de referir
a que Riaño y yo comentábamos mucho sobre los sucesos de España y cómo nos iba a afectar, ¿no? Bueno, pues sí, por ahí va el tema, efectivamente. ¿Y dónde está la indiscreción? Pues Citlali, en que el cura Hidalgo aprovechaba cualquier ocasión para externar sus ideas liberales. Comentábamos que después de que Napoleón nombrara a José I rey de España, iba a autonombrarse emperador de la Nueva España y se apoderaría de nuestras riquezas. Mencionaba esa entre muchas otras razones para independizarnos. ¿Y dónde está la indiscreción? Pues en que usted daba detalles, que era necesaria una junta de ciudadanos, criollos, mestizos, incluso indígenas, para gobernar el virreinato en ausencia de Fernando VII. Admito que algunas veces hablaba un poco de más. Me gustaba mucho picarle la cresta a Riaño. Nada más le mencionaba la palabra independencia y se ponía colorado. Y no sabes cómo me divertía. Pues claro, el intendente era español, orgulloso de sus orígenes, además un militar condecorado y admirado en la milicia. ¿Cómo no se iba a indignar con sus comentarios? Bueno, sí, pero era demasiado escrupuloso, ¿sí? Era, no sé, muy celoso de sus deberes. Me acuerdo que cuando fui a Guanajuato, me llevó orgullosamente a mostrarme un edificio que estaba haciendo para contener ahí el alimento de la población. Era una fortaleza y un almacén al mismo tiempo, con estratégicos puntos para la defensa. La Alhóndiga de Granaditas. Sí, exactamente, la misma. Bueno, pero a pesar de toda esa fortificación, atacamos, tomamos la Alhóndiga de Granaditas y ese fue uno de los triunfos más importantes al inicio de la rebelión. Claro. Paradójicamente, el mismo lugar de su triunfo resultó ser el de su ignominia. Cuando ustedes dos, junto con Juan Aldama y Mariano Jiménez, fueron fusilados en Chihuahua, también fueron decapitados y sus cabezas fueron exhibidas en cada una de las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento para aquellos que osaran rebelarse contra la corona. ¿Nos decapitaron? Sí, señor. ¿Quién hizo tal infamia? ¿Quién fue el cobarde que se atrevió? El general Félix María Calleja. Qué ironías de la vida. Yo serví bajo las órdenes de Calleja en Texas, obviamente años antes de la rebelión. No te sorprendas, Ignacio, que mi hermano José María estuvo en el ejército realista. De hecho, contribuyó a nuestra derrota en Aculco y en la de Puente de Calderón. Sí, conocí a su hermano. Fue un valiente militar. Supongo que durante la guerra ya no lo volvió a ver. No, Martín, la guerra te divide. Mariano y yo en el ejército insurgente, José María en el realista. Ya lo dijo usted hace un momento, cura Hidalgo. Así es la guerra. Hay muchas ignominias y atrocidades difíciles de imaginar. Incluso nosotros cometimos muchas en la toma de Guanajuato. ¿Nosotros? No, fue la turba, encendida por la sed de venganza. Pero con su consentimiento. ¿Qué? ¿Y ahora me vas a acusar? Jamás dejaré de acusarlo por la indisciplina con la que condujo a las tropas, padre Hidalgo. ¡Ignacio! Quiero que quede muy claro que cuando Allende y sus conjurados decidieron nombrarme para manejar su ejército, sin ser yo ni estratega ni militar, yo les dije con toda claridad... Aquí tengo la frase que usted dijo, señor cura. Y dijo usted que se ponga por base la libertad de la nación y el goce de aquellos derechos que el Dios de la naturaleza concedió a los hombres. Derechos inalienables que deben sostenerse con ríos de sangre, si fuese preciso. Precisamente eso dije. Señor cura Hidalgo, yo solo quiero que usted entienda que lo elegimos como figura principal por lo que representaba para el pueblo. Sin embargo, hemos de aceptar que se cometieron errores imperdonables. Definitivamente, además, la premura con la que tuvimos que iniciar el movimiento obligados no nos ayudó. A propósito de esto, resulta una extraña coincidencia. Una de las primeras conspiraciones que buscaban también independizar a México fue descubierta un 15 de septiembre. Sí, la de Juan Guerrero en 1794. En aquella ocasión, todos los implicados fueron arrestados, enjuiciados y algunos de ellos fusilados. Tal parece que el 15 y el 16 de septiembre han sido destinados a ser fechas fundamentales en la consecución de la independencia de México. Mismos días, diferentes años, 3 conspiraciones descubiertas. La de Juan Guerrero, la de Francisco Primo de Verdad y la de ustedes. Y en cada una de ellas siempre hubo un traidor. Sí, es verdad, la traición envilece al hombre. Y los cobardes no saben que es más importante el llamado de la patria. Un valiente insurgente, don Vicente Guerrero, precisó: la patria es primero.
Y esa es una frase muy atinada. Padre Hidalgo, capitán, comprendan mi insistencia, pero ¿cómo fueron esos momentos antes del grito de Dolores? Nosotros los que conspirábamos sabíamos muy bien a lo que estábamos expuestos. Y también presumíamos cuál podía ser nuestro desenlace. La mañana del 15 de septiembre fui a Dolores. Quería externarle mis inquietudes al cura Hidalgo, porque estaba al tanto de que el gobierno ya había descubierto nuestros planes. Yo le propuse a Allende que para no levantar sospechas debíamos continuar con nuestras actividades cotidianas. Así que dispuse para él una habitación en el curato y lo invité a que pasara con nosotros algunos días en Dolores. Lo cual le agradezco mucho, padre, pero para continuar con sus actividades cotidianas, esa misma noche asistió a una fiesta. Bueno, no era propiamente una fiesta. Fui a casa de don Carlos de Odeso, un hombre muy rico que me invitó a jugar una partida de malilla y me retiré a las 11 de la noche temprano, puesto que había que estar alerta en el curato. Precisamente me encontraba yo en el curato cuando aproximadamente a las 2 de la mañana irrumpieron unos hombres. Yo salí de inmediato de mi habitación para ver de qué se trataba y me encontré con Aldama, Abasolo y el alcaide Ignacio Pérez, Quien antes había ido a buscarlo a San Miguel el Grande llevándole un mensaje de doña Josefa Ortiz. El mensaje era que habíamos sido delatados, que había orden de aprehensión contra nosotros y de inmediato le di aviso al cura Hidalgo. Yo, en cuanto me enteré, lo primero que hice fue llamar a mi hermano Mariano, puesto que él se encargaba de la fabricación de armamento. Y bueno, yo les dije que debíamos de lanzarnos a la guerra de inmediato. Algunos historiadores afirman que cuando el cura Hidalgo les sugirió a ustedes que se lanzaran a la lucha, usted y Abasolo tuvieron miedo, ¿eso es verdad? Bueno, ¿quién dijo semejante ridiculez? Si algo caracterizaba a Allende y Aldama era su valentía. Lo que pasa es que Ignacio propuso otras acciones. Creí que lo mejor era no precipitarnos. Pensé que lo adecuado en ese momento era poner sobre aviso a todos los implicados en la conjura para que tomaran las providencias necesarias. Yo les dije que debíamos en ese momento lanzarnos a la lucha, puesto que si no, de otra forma seríamos arrestados y seguramente ejecutados. O si alguien lograba sobrevivir, sería perseguido como un forajido con todo y su familia. Yo les dije: señores, estamos perdidos. No queda más recurso que ir a prender gachupines. Y esas palabras definieron la disyuntiva. Nos contagió a todos. En ese momento sabíamos que era posible terminar con una sociedad dividida y crear entre todos una nación digna e independiente. tomamos algunas armas y fuimos a liberar a los presos. Los guardias no se resistieron. No, por el contrario, empezaron a formar parte de nuestro naciente ejército. Aldama y un escuadrón de dragones de la reina, que estaban de guarnición en Dolores, apresaron a los españoles. Abasolo, con otro escuadrón, se hizo con las armas y las municiones y las repartió entre todos los que nos seguían. Como era día de mercado, había gente en la plaza, así que yo ordené lanzar las campanas al vuelo y convocarlos a todos. La gente comenzó a animarse y a seguirlo. El señor cura subió la escalinata del templo y en el pórtico arengó a la multitud. Y les dije: ¡mírense las caras hambrientas! ¡Los harapos! ¡La triste condición en la que viven! ¡Nosotros somos los dueños de estas tierras! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América! ¡Viva la independencia! Y la respuesta del pueblo fue vehemente y decidida. Cada uno se armó con lo que tenía a la mano: hoces, hondas, rastrillos, palas, hasta piedras. Allende organizó un ejército de 600 hombres, a quienes acompañaron inclusive niños y mujeres. Y finalmente, a las 11 de la mañana del día 16 de septiembre de 1810, iniciamos la marcha. ¡Hacia la libertad!